Pensé que por fin lo había conseguido. Después de décadas de sacrificio, firmé los papeles de mi sueño. Una villa de $2 millones enclavada frente al océano, sin más compañía que el sonido de las olas. Quería silencio, paz y espacio para respirar. Pero mi teléfono sonó y la voz al otro lado lo destrozó todo. Era mi hermana, Melissa. No se molestó en saludar. Vamos de camino a tu casa. Seremos 15. Prepara camas, toallas, zapatillas, comida. Nos quedaremos 3 semanas. Llegaremos en 40 minutos, así que date prisa. Me quedé mirando el teléfono con incredulidad. 15 personas, 3 semanas. Mi santuario, la recompensa de toda mi vida, estaba a punto de convertirse en su complejo turístico personal. Mi corazón se aceleró, pero en lugar de entrar en pánico, sentí una extraña calma que se extendía por mi interior. Sonreí porque tenía un plan. Cuando Melissa colgó, me quedé paralizada en medio de mi sala de estar a medio desempaquetar. El teléfono todavía presionado contra mi oreja, aunque la línea ya se había cortado. El Pacífico se extendía infinitamente fuera de mi ventana, las olas rompiendo con un ritmo constante, pero todo lo que podía oír era el eco de su orden. Prepara camas, toallas, zapatillas, comida. 15 de nosotros, 3 semanas. Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono sobre la encimera de granito. Durante años, había soñado con esta vista exacta, el horizonte infinito, el aire salado entrando por las ventanas abiertas de par en par, los débiles gritos de las gaviotas sobre los acantilados. Había trabajado turnos dobles como ingeniera, me había saltado vacaciones, había vivido frugalmente mientras otros derrochaban, todo por este momento. Esta casa no era solo una propiedad. Era mi santuario. Y Melissa, mi propia hermana, había decidido que también era suyo. Recordé el tono de su voz. No era una petición. Ni siquiera era una sugerencia. Era una exigencia, pronunciada con la certeza de alguien que se había salido con la suya demasiadas veces. Durante nuestra infancia, Melissa siempre había sido la que chasqueaba los dedos. Y yo era la que limpiaba el desastre. Cuando quería mi ropa nueva, la tomaba prestada y nunca la devolvía. Cuando necesitó ayuda con el alquiler a sus 20 años, yo firmé los cheques, convenciéndome a mí misma de que era solo por ahora. Y cuando no pudo pagar la matrícula de su hijo, volví a recurrir a mis ahorros, diciéndome, la familia es lo primero. Pero ahora quería mi casa. La ironía me hizo reír, aunque sentí una opresión en el pecho. Me acababa de mudar hacía una semana. Las cajas de cartón todavía abarrotaban el pasillo. Las obras de arte estaban apoyadas contra la pared, esperando ser colgadas. La estructura de mi cama ni siquiera estaba montada todavía. Aún dormía en un colchón en el suelo, y Melissa pensó que ella y sus amigos, 15 desconocidos para mí, podían simplemente entrar y acampar durante 3 semanas. Cerré los ojos, recordando sus palabras exactas. Llegaremos en 40 minutos, así que date prisa. Ni una pregunta, ni una cortesía, solo una orden. Ni siquiera se detuvo a preguntar si estaba disponible, si me sentía cómoda, si estaba dispuesta. Asumió que, como yo tenía más que ella, se lo debía todo. Y quizás en el pasado habría cedido. Quizás la antigua yo, la que odiaba la confrontación, la que creía que mantener la paz era más importante que decir la verdad, se habría apresurado a hacer camas, a llenar el refrigerador, a hacer feliz a Melissa. Pero mientras estaba de pie en esa villa, mi villa, con el aire del océano enfriando mi piel sonrojada, algo cambió. Yo no era la misma Rebecca a la que ella había mandado de adolescente. No era la misma mujer que había cubierto silenciosamente sus deudas o sonreído ante sus insultos en las cenas familiares. No, esta era mi línea en la arena. Mi mirada se posó en una copa de vino de cristal que había desempacado antes. La luz del sol la golpeó, esparciendo pequeños arcoíris por la encimera de mármol. Frágil, hermosa, pero resistente si se sostenía de la manera correcta. La levanté y me susurré, esta vez las cosas serán diferentes. Porque Melissa pensó que podía irrumpir en mi villa. Pensó que podía apoderarse de mi vida como siempre lo había hecho. Pero no tenía ni idea de lo que había planeado para ella. El sonido del océano se desvaneció mientras mi mente me transportaba a años que había intentado enterrar.
Melissa siempre había sido el tipo de persona que toma sin preguntar. Y si te atrevías a decir que no, te hacía sentir culpable hasta que cedías de todos modos. Recordé la primera vez que me llamó para pedir ayuda. Yo tenía 23 años, recién salida de la universidad, apenas llegando a fin de mes con mi trabajo de nivel inicial. Quería dinero para el alquiler. Solo un par de cientos, Becky, había suplicado, usando esa voz azucarada que la hacía sonar casi inocente. Te lo devolveré en cuanto reciba mi próximo sueldo. Se lo di, por supuesto. Nunca me lo devolvió. Los años pasaron y las cifras crecieron. Cuando sus tarjetas de crédito llegaron al límite, me llamó. Cuando su coche se averió, me llamó. Cuando su hijo necesitó ropa nueva, me llamó, y cada vez la historia era la misma. Estaba desesperada. Prometía devolver el dinero y siempre incumplía. El golpe más duro llegó cuando su hija se fue a la universidad. Yo había estado ahorrando para la casa de mis sueños, vigilando cada dólar como un halcón. Melissa, por otro lado, había gastado generosamente, bolsos de diseñador, fines de semana en spas, vacaciones con amigos. Luego, de repente, cuando venció el plazo de la matrícula, recurrió a mí. Becky, siempre has sido la responsable. Tú tienes dinero. No puedes ayudar solo por esta vez. Solo por esta vez. ¿Cuántas veces había oído esas palabras? Demasiadas. Pero pagué. Pagué porque no quería que mi sobrina sufriera por la imprudencia de su madre. Y luego estuvo la boda. Melissa quería el evento más grandioso posible. Flores traídas en avión, un salón de baile bañado en oro y cristal, un vestido que costaba más que mi coche. Por supuesto, no tenía el dinero para ello. Por favor, Becky, me susurró durante un café una tarde, agarrando mis manos dramáticamente. Eres la única con la que puedo contar. Este día lo es todo para mí. Firmé el cheque. Me dije a mí misma que era amor, que la familia valía el sacrificio. Pero en el fondo, una voz dentro de mí susurraba la verdad. Melissa no me valoraba a mí. Valoraba lo que yo podía darle. Ahora, de pie en mi villa, podía ver el patrón claramente. No era amor. No era hermandad. Era un sentimiento de derecho. Décadas de ello, apiladas como ladrillos sobre mis hombros. Melissa siempre había asumido que yo estaría allí para atraparla cuando cayera, y así había sido. Pero ahora quería convertir el sueño de mi vida en su patio de recreo. Cuanto más pensaba en ello, más me enfadaba. Se suponía que esta villa sería mi nuevo comienzo, una recompensa por cada noche de insomnio, cada hora extra, cada día festivo que había pasado en la oficina en lugar de en casa. Sin embargo, en la mente de Melissa, mis sacrificios no significaban más que vacaciones gratis para ella y su séquito de aprovechados. Caminé hacia la repisa de la chimenea, donde había colocado una única fotografía enmarcada. Nuestros padres, fallecidos hace mucho tiempo, sonriendo en el porche de la casa de nuestra infancia. Me dolió el pecho. Nos habían criado con las mismas lecciones. Trabaja duro. Sé amable. Respeta lo que pertenece a otros. De alguna manera, Melissa había elegido olvidar todo eso. Toqué el marco y susurré, estaríais avergonzados de ella si lo supierais. Y quizás, solo quizás, estaríais orgullosos de mí por lo que estaba a punto de hacer. Porque esta vez, Melissa no iba a conseguir lo que quería. 40 minutos parecieron 4 segundos. Ni siquiera había terminado de desempacar la caja de platos en mi cocina cuando el rugido de los motores resonó por la carretera costera. Me acerqué a la ventana y se me encogió el estómago. 5 coches, un convoy, el todoterreno negro de Melissa al frente como un general liderando a sus tropas, seguido de sedanes repletos de gente y una camioneta cargada de neveras portátiles y sillas de playa. El polvo se levantó del camino de entrada mientras entraban, los neumáticos crujiendo sobre las piedras como un ejército avanzando en territorio conquistado. Apreté mi agarre en la encimera, el granito frío me anclaba. Mi villa, la casa para la que había ahorrado, con la que había soñado, por la que había llorado, estaba a punto de ser asaltada. Las puertas de los coches se cerraron de golpe en rápida sucesión. Estallaron las risas. Los niños chillaron. Alguien gritó, «Vaya, este lugar es una locura». Y entonces la vi, a Melissa,
saliendo del todoterreno con gafas de sol de gran tamaño, su pelo ondeando en la brisa como si estuviera a punto de grabar un anuncio. «Becky», gritó, abriendo los brazos como si fuera una reunión alegre. «Mira este paraíso. ¡Qué chica tan afortunada eres!». No me moví. Mi puerta principal se interponía entre nosotros. Roble macizo con paneles de vidrio esmerilado. Por un segundo fugaz, pensé en dejarla cerrada, fingir que no estaba en casa, pero los golpes en la puerta llegaron antes de que pudiera decidir. «Vamos, hermanita. Abre». Condujimos 4 horas para llegar hasta aquí. Abrí la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para encontrarme con su sonrisa satisfecha. «Melissa, te dije que no estoy lista para recibir visitas». Ni siquiera dudó. Empujó la puerta para abrirla más y pasó junto a mí hacia el vestíbulo, su perfume llenando el aire. Detrás de ella, una avalancha de cuerpos entró, caras que no reconocía, arrastrando maletas, cargando cajas de aperitivos y cerveza, gritándose unos a otros como si fuera un fin de semana de fraternidad universitaria. «Mirad esa piscina», gritó alguien desde el pasillo. «Esta cocina es enorme», resonó otra voz. Una joven que nunca había visto se quitó las sandalias y caminó sobre mi mármol importado, dejando huellas húmedas de la playa. «Parad», dije, mi voz temblando más de furia que de miedo. «No podéis simplemente entrar así». Pero ni siquiera me oyeron. O peor, no les importó. Melissa giró en el centro del vestíbulo, abriendo los brazos. «No es perfecto, ¿a que sí, chicos?». Tal como os dije, mi hermana siempre supo cómo vivir a lo grande. Mi hermana, lo dijo como un título que le otorgaba propiedad automática. Como si estar emparentada conmigo fuera un pase de por vida para cada sueño por el que había trabajado. Seguí su mirada mientras señalaba hacia la escalera. «El dormitorio principal está arriba, ¿verdad?». «Me quedo con ese. Tiene la mejor vista». Mi corazón dio un vuelco. «No», dije bruscamente, interponiéndome en su camino. «Ese es mi espacio privado». Sus gafas de sol se deslizaron por su nariz, revelando el brillo gélido de sus ojos. «Becky, no seas egoísta. Somos familia, y además, tienes mucho espacio». Detrás de ella, más voces vitoreaban, arrastrando sus pertenencias más adentro de mi casa, reorganizando mis muebles como si fueran los dueños del lugar. Un hombre abrió una nevera portátil, y el sonido de una lata de cerveza al abrirse llenó mi impecable sala de estar. En menos de 10 minutos, mi villa, el santuario con el que había soñado, ya no era mía. Era de ellos. Y Melissa, mi hermana, estaba en el centro de todo, sonriendo como si hubiera ganado. Me quedé paralizada al pie de la escalera, viendo a Melissa subir como una reina ascendiendo a su trono. Sus tacones resonaban contra la madera pulida, haciendo eco por toda la villa como una cuenta atrás para la guerra. «Melissa», espeté, siguiéndola. «Esa habitación está prohibida». «¿Es mía?». Echó la cabeza hacia atrás, con una risa aguda y despectiva. «Oh, Becky, no seas ridícula. Es solo una habitación. Y todo el mundo sabe que el anfitrión cede el mejor espacio a sus invitados». «¿Invitados? Sí sé. No sois invitados. Os habéis invitado a vosotros mismos y a 15 personas que ni siquiera conozco». No respondió. En su lugar, abrió de par en par las puertas dobles de mi dormitorio principal. La luz del sol entraba a raudales, iluminando el balcón con vistas al Pacífico. Mi santuario, mi sueño. Entró como si siempre le hubiera pertenecido. 2 mujeres que no reconocí la siguieron, arrastrando maletas con ruedas por el suelo de madera. «Esto es perfecto para nosotras», chilló una. «La luz aquí será increíble para las selfies». «No», dije, mi voz temblando mientras bloqueaba la entrada. «Nadie duerme aquí. Este es mi espacio privado». Melissa se giró lentamente, quitándose las gafas de sol. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Becky, deja de ser dramática. Tienes otros 4 dormitorios. Este me viene mejor». Además, miró hacia el balcón, «necesitaré la vista para mis vídeos de yoga por la mañana. A mis seguidores les encantará». El sentimiento de derecho casual en su tono me revolvió el estómago. Di un paso adelante,
plantándome entre ella y el balcón. ¿Fuere? Sus amigas intercambiaron miradas divertidas, como si esto fuera una especie de actuación. Melissa sonrió con aire de suficiencia. ¿En serio, Becky? Después de todo lo que he hecho por ti. Esa frase casi me hizo reír. ¿Todo lo que ella había hecho por mí? Durante años, yo había sido la que la sacaba de apuros, la que la salvaba del desahucio, la que cubría sus errores. Pero en la retorcida versión de la realidad de Melissa, la egoísta era yo. No lo entiendes, dije, mi voz elevándose. Esta casa no es un alquiler vacacional. No es un complejo turístico gratuito. Es mía. La compré. Me la gané, y no tienes derecho a apoderarte de ella ni por un momento. El silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido de las olas afuera. Entonces, la sonrisa de Melissa se endureció. Se acercó más, invadiendo mi espacio, su perfume intenso en mi nariz. ¿Crees que este lugar te hace mejor que yo?, se burló. ¿Crees que el dinero cambia a quien está al mando aquí? Soy tu hermana, Becky. La familia siempre es lo primero. No de esta manera, repliqué, con las manos temblando, pero con la voz firme. No por la fuerza. Sus ojos se entrecerraron, y en ese instante, vi la verdad. Nunca había venido de visita. Había venido a reclamar lo que no era suyo, como siempre había hecho. Solo que ahora, lo que estaba en juego era más importante. Detrás de mí, sus amigas ya habían abierto de par en par las puertas de mi armario, toqueteando mi ropa, haciendo comentarios sobre pedir prestados vestidos. Me hirvió la sangre. Fuera, grité, más fuerte de lo que jamás le había hablado a Melissa en mi vida. Todos vosotros, fuera. Melissa se quedó helada, atónita por la fuerza de mi voz. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Pero con la misma rapidez, lo enmascaró con una sonrisa fría. Estás cometiendo un gran error, hermanita, dijo en voz baja. Uno del que te arrepentirás. Y con eso, arrojó su maleta sobre mi cama. El insulto final. Por un momento, me quedé mirando la maleta tirada sobre mi colcha, su cremallera metálica brillando a la luz del sol. Algo dentro de mí se rompió. Años de morderme la lengua, de ceder en aras de la armonía familiar, de dejar que Melissa pisoteara cada límite que yo había intentado establecer. Todo ello estalló de repente. Quítala de mi cama. Mi voz salió baja, peligrosa, temblando de furia. Melissa parpadeó, sorprendida por mi tono. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Oh, Becky, relájate. Tienes que aprender a compartir. La familia ayuda a la familia, ¿recuerdas? ¿No es eso lo que siempre decía mamá? Sus palabras se clavaron como cuchillos. Sabía exactamente qué hilos tirar, siempre arrastrando la memoria de nuestros padres a sus manipulaciones. Dije, no. Esa única palabra resonó en la habitación como un disparo. El parloteo detrás de nosotros cesó. Por primera vez, sus amigos dejaron de revolver y me miraron, como si se dieran cuenta de que esto no era una broma. Melissa inclinó la cabeza, su voz goteando una falsa dulzura. No seas egoísta. Todos aquí están de acuerdo, ¿verdad? Un coro siguió, voces que ni siquiera reconocía. Tiene mucho espacio. ¿Por qué armar tanto alboroto por una habitación? Vamos, Becky. No arruines el ambiente. Uno de los hombres abrió una cerveza allí mismo, en mi dormitorio. La espuma se derramó sobre mi suelo de madera. Levantó la lata hacia Melissa. Por la familia. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que mis dientes podrían romperse. La familia no invade, espeté, volviéndome hacia ellos. La familia no exige, y desde luego, la familia no trata la casa de alguien como un hotel. La sonrisa de Melissa vaciló. Estás siendo dramática, murmuró, su confianza flaqueando por una fracción de segundo, pero luego se acercó, bajando la voz para que solo yo pudiera oír. ¿Qué vas a hacer, Becky? ¿Echarnos a todos? No tienes las agallas. Sus palabras fueron gasolina en un fuego que había estado conteniendo durante años. Sentí que mis manos temblaban. No de miedo,
sino de la rabia de décadas que finalmente encontraba su voz. Sí, dije, más fuerte esta vez, para que toda la habitación lo oyera. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. No te atreverías. Di un paso adelante, cuadrando los hombros, con el pulso martilleando en mis oídos. Mírame. Por primera vez en mi vida, no estaba retrocediendo. No era la hermana menor silenciosa que limpiaba el desastre. Era la propietaria, la mujer que había construido una vida a base de sudor y sacrificio. Y esta era mi línea en la arena. Melissa se burló. Pero había un destello de inquietud en su expresión. Te arrepentirás de esto, hermanita. Todos verán qué clase de persona eres en realidad. Bien, repliqué. Porque he terminado de dejar que tú me definas. Esta casa es mía, y no eres bienvenida aquí. Punto final. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el sordo estruendo de las olas afuera. Por una vez, Melissa no tuvo una respuesta ingeniosa. Y por una vez, yo no di marcha atrás. La habitación parecía cerrarse sobre mí. 15 personas en mi casa, sus voces subiendo de tono, las risas resonando en mi santuario como si yo fuera invisible. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Había intentado razonar. Había intentado mantenerme firme, pero Melissa no escuchaba. Nunca lo había hecho. Respiré lentamente, forzando mis manos temblorosas a mantenerse firmes. Luego, me di la vuelta y salí del dormitorio principal. Detrás de mí, oí burlas, risas sarcásticas. La voz de Melissa, goteando desdén. Está fanfarroneando. No hará nada. Pero estaba equivocada. Caminé por el pasillo hasta mi estudio y cerré la pesada puerta de roble con un clic seco. La cerradura giró bajo mis dedos. Y por primera vez desde que llegaron, sentí la más mínima sensación de control. Me apoyé en el escritorio, respirando con dificultad, mirando el teléfono en mi mano. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. ¿Realmente podría hacer esto? ¿Llamar a la policía por mi propia hermana? ¿Por personas que técnicamente eran familia? Un estruendo desde la sala de estar tomó la decisión por mí. El sonido de cristales rotos, seguido de risas, retumbó por la casa. Mi santuario estaba bajo asedio. Marqué. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi voz temblaba, pero tenía una fuerza que no había oído en mí misma antes. Hay personas en mi casa que se niegan a irse, unas 15. Entraron a la fuerza. Necesito ayuda. El tono del operador era tranquilo, profesional. Señora, ¿está usted en peligro físico inmediato? Todavía no, susurré, mirando la puerta mientras las sombras pasaban por debajo de la rendija. Pero no se van. Se lo he dicho varias veces. Me están ignorando. ¿Puede confirmar que esta es su residencia? Sí, dije con firmeza. Compré la propiedad el mes pasado. Tengo la escritura aquí. Mi nombre es Rebecca Collins. Se han enviado agentes a su ubicación. Permanezca en una habitación segura hasta que lleguen. El tiempo estimado de llegada es de 15 minutos. 15 minutos. Podía sobrevivir a eso. Un fuerte golpe sacudió la puerta del estudio. ¿Becky? La voz de Melissa sonó falsamente alegre. Vamos, no seas así. Somos familia. Hablemos como adultas. Otra voz, masculina y burlona, intervino. Está llamando a la policía, ¿a que sí? Es una reina del drama total. Se me revolvió el estómago, pero permanecí en silencio. Entonces, el tono de Melissa cambió, afilado como un cristal roto. Si haces esto, Becky, te arrepentirás. Me perderás a mí. Nos perderás a todos. Y estarás sola en esta casa grande y vacía. Sus palabras presionaron viejas heridas. El miedo a la soledad que me había perseguido durante años. Pero en lugar de quebrarme, me endurecieron. Miré la foto enmarcada en mi escritorio, nuestros padres sonriendo, un recordatorio de los valores que Melissa había abandonado hacía mucho tiempo.
Apreté el teléfono con más fuerza y me susurré, mejor sola que utilizada. Fuera de la puerta, las voces se volvieron frenéticas. Sabían que la policía estaba en camino. Podía oír a Melissa siseando a sus amigos, el pánico deslizándose en su tono. No os preocupéis, no lo llevará a cabo. Nunca lo hace. Pero esta vez, estaba equivocada. Los minutos se arrastraron como horas. Mis ojos se movían constantemente hacia el reloj de mi escritorio, cada segundo estirándose más que el anterior. Fuera de la puerta de mi estudio, los susurros se habían convertido en discusiones. Algunos de los amigos de Melissa querían irse. Otros insistían en esperar a que yo cediera. La voz de Melissa, aguda y dominante, se abrió paso entre ellos. No lo hará. Solo está siendo dramática. Dadle unos minutos. Abrirá la puerta y se disculpará. Entonces, finalmente, el sonido que había estado esperando. Sirenas, débiles al principio, luego más fuertes, cortando la brisa del océano como una cuchilla. Mi corazón saltó a mi garganta. Un alivio me invadió, atenuado por un destello de pavor porque sabía que la confrontación no había terminado. Fuertes golpes sacudieron la puerta principal. Esta vez no era Melissa ni su séquito. Este golpe llevaba autoridad. Policía, abran la puerta. La casa estalló en caos. Pasos apresurados resonaron sobre mis suelos de mármol, voces superponiéndose en pánico. Desbloqueé la puerta de mi estudio y salí al pasillo, con el teléfono todavía agarrado en mi mano como un salvavidas. Melissa estaba en el vestíbulo, poniendo su sonrisa más dulce mientras abría la puerta. Agentes, gracias a Dios que están aquí, arrulló, su tono goteando una falsa inocencia. Mi hermana está teniendo una especie de crisis. Solo intentábamos pasar un tiempo juntas, y ella. Señora, la voz del agente la interrumpió, firme y sin impresionarse. Dos de ellos entraron, un hombre alto de sienes canosas y una mujer más joven con ojos agudos y vigilantes. ¿Es usted la propietaria que realizó la llamada? Di un paso adelante, con las rodillas temblando, pero con la voz firme. Sí, Rebecca Collins. Esta es mi propiedad. Entraron sin permiso y se negaron a irse cuando se lo pedí. El agente mayor asintió. ¿Tiene prueba de propiedad? Abrí la carpeta que había preparado y le entregué la escritura. Mis dedos ya no temblaban. Se sentían firmes por primera vez en todo el día. Melissa se rió ligeramente, tratando de restarle importancia. Esto es un asunto familiar, agentes. Solo está exagerando. Condujimos horas para llegar aquí y ella nos invitó. Nunca os invité, espeté, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba. Exigisteis, irrumpisteis. Habéis destrozado mi casa. La agente más joven examinó la habitación. Sus ojos se detuvieron en las latas de cerveza medio vacías, las pilas de equipaje, las huellas de barro que manchaban mi suelo impecable. Su mandíbula se tensó. Señora, me dijo el agente mayor, ¿quiere que estas personas sean retiradas de su propiedad? Sí, dije claramente, con la voz inquebrantable. A todos y cada uno de ellos. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. La sonrisa de Melissa vaciló. Becky, no hagas esto, siseó. Piensa en lo que estás diciendo. Somos familia. La familia no entra a la fuerza en la casa de alguien, dije fríamente. El agente se volvió hacia Melissa y su multitud. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar. Si todavía están aquí después de eso, serán arrestados por allanamiento de morada. La habitación estalló en protestas. Algunos de los amigos de Melissa maldijeron en voz baja mientras comenzaban a meter ropa de nuevo en las maletas. Otros me lanzaron miradas sucias, como si yo fuera la villana. La propia Melissa se quedó paralizada, con los puños apretados, su rostro una máscara de furia apenas oculta bajo una sonrisa temblorosa. Te arrepentirás de esto, susurró, inclinándose cerca mientras arrastraba su maleta hacia la puerta. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. No me inmuté. Por primera vez en años, me sentí más alta que ella, más fuerte, intocable. Mientras el último de ellos salía arrastrando los pies bajo la atenta mirada de los agentes, el silencio comenzó a regresar a mi villa.
Mi villa. Y por primera vez desde aquella llamada telefónica, me permití respirar. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, el silencio fue ensordecedor. No más risas rebotando en las paredes. No más tintineo de latas de cerveza ni pasos descuidados manchando mis suelos de suciedad. Solo el ritmo constante de las olas afuera y el leve zumbido del aire acondicionado. Me apoyé en la pared del vestíbulo, exhalando tan profundamente que sentí que era la primera respiración real que tomaba en todo el día. Mis manos todavía temblaban, no de miedo esta vez, sino de liberación. La policía había hecho su trabajo. Melissa y su séquito se habían ido. Caminé lentamente por la villa, casi como un investigador inspeccionando la escena de un crimen. Botellas de cerveza en la encimera, toallas abandonadas en el suelo, huellas dactilares manchando las puertas de cristal del balcón. En mi dormitorio, mi colcha estaba arrugada por la maleta que Melissa había arrojado tan audazmente allí. Un par de zapatos que no reconocí estaban descuidadamente junto a la ventana. Los recogí y los tiré fuera. Mientras alisaba las mantas de mi cama, vi el océano a través de las puertas del balcón. El sol se estaba poniendo, pintando el agua en tonos de naranja y rosa. Por un momento, me quedé allí de pie, mi pecho subiendo y bajando con una mezcla de agotamiento y alivio. Se habían ido. La voz de Melissa todavía resonaba en mi cabeza, sin embargo. Te arrepentirás de esto. Nos perderás. Estarás sola en esta casa grande y vacía. Las palabras se retorcían en mi pecho, presionando viejas heridas. Pero luego siguió otro pensamiento, claro y firme. Prefiero estar sola que ser utilizada. Me serví una copa de vino y la llevé al balcón. La brisa salada rozó mi piel, fresca y reconfortante. Me hundí en una silla, dejando finalmente que el peso se deslizara de mis hombros. Durante años, había sido la hermana que decía que sí, la que se sacrificaba. La que se tragaba la ira en aras de la paz. Hoy, por primera vez, había dicho que no, y no me había desmoronado. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de Melissa iluminaron la pantalla. No me molesté en abrirlos. En su lugar, puse el teléfono boca abajo. Esta noche no se trataba de ella. Esta noche se trataba de mí. Levanté mi copa hacia el océano, el horizonte brillando en tonos dorados, como si el universo mismo estuviera brindando conmigo. Por la paz, pensé, por la libertad, por finalmente trazar el límite. Melissa se enfurecería. Tergiversaría la historia, me llamaría egoísta, quizás incluso intentaría poner al resto de la familia en mi contra. Lo sabía. Pero también sabía algo más. Tenía pruebas. Tenía la ley de mi lado. Y lo más importante, finalmente había recuperado mi voz. Esta villa no era solo una casa. Era un símbolo, un recordatorio de que me había ganado mi lugar, mi paz, mis límites, y nadie, hermana o no, iba a quitarme eso nunca más. Mientras los últimos rayos de sol se deslizaban bajo el horizonte, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza.